Mis hijos me llamaron y me dijeron, ven temprano, mamá, queremos celebrar contigo. Pero al llegar a ese elegante restaurante, el camarero me entregó una credencial que decía aforo limitado. Mi nuera Carmen susurró con una sonrisa pícara, eso significa que no hay comida, suegra. Mi hija se echó a reír como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Si estás leyendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Soy María, tengo 65 años y toda mi vida fui la madre perfecta, la que siempre decía que sí, la que siempre perdonaba, la que siempre lo sacrificaba todo. Crié sola a mis hijos después de que su padre falleciera cuando eran adolescentes. Trabajé doble turno en la fábrica de ropa, vendía comida casera los fines de semana y limpiaba casas por las noches. Todo para que Carmen y su hermano pudieran estudiar y tener lo que yo nunca tuve. Carmen siempre fue especial, inteligente, ambiciosa, pero también fría como el hielo. Desde pequeña, me miraba como si fuera un obstáculo que le impedía alcanzar algo mejor. Cuando se casó con Ricardo, pensé que quizá la maternidad le ablandaría el corazón. Pero Ricardo era aún peor que ella, un hombre arrogante que trabajaba en la banca y siempre me hablaba como si fuera una simple ignorante mamá. Me decía Carmen cada vez que la visitaba. No entiendes cómo funciona el mundo moderno. Deja que Ricardo se encargue de tus trámites. Él sabe de estas cosas. Ricardo asentía con esa sonrisa condescendiente que yo había llegado a despreciar. Señora María, ya ha hecho bastante. Ahora descanse y deje que nos encarguemos de todo. Pero no era la anciana indefensa que creían. Durante todos esos años de sacrificio, aprendí algo que mis hijos jamás supieron, el valor del silencio y la paciencia. Mientras creían que solo sabía coser y cocinar, invertí cada centavo extra que ganaba. Compré pequeñas propiedades en barrios que sabía que crecerían. Ahorré en cuentas de las que no sabían nada. Acumulé riqueza en secreto porque había algo en la forma en que me miraban que me decía que algún día la necesitaría. Carmen tenía una hija, Isabella, mi preciosa nieta de 8 años, quien era la única que me trataba con cariño genuino. Cuando la visitaba, Isabella corría a abrazarme y me susurraba, abuela, mamá te critica mucho cuando no estás. Esas palabras me rompieron el corazón, pero también me prepararon para lo que venía. La invitación llegó en martes. Carmen me llamó con una voz extrañamente dulce. Mamá, queremos invitarte a cenar mañana. Algo especial. Ven temprano, vamos a celebrar contigo. Ricardo gritó desde el fondo. Sí, señora María, por fin vamos a celebrar como es debido. Me dio esperanza pensar que, después de tantos años, mis hijos finalmente me valoraban. Me puse mi vestido azul más bonito, el que había guardado para ocasiones especiales. Me arreglé el pelo, me puse un poco de perfume y caminé hacia ese restaurante con el corazón lleno de esperanza, pensando que tal vez estarían planeando algo hermoso para mi próximo cumpleaños. O tal vez querían disculparse por todos esos años de indiferencia. Cuando llegué al restaurante, era uno de esos lugares elegantes en los que nunca había estado. Cristales relucientes, manteles blancos, música suave. Me sentí orgullosa de que mis hijos hubieran elegido un lugar tan elegante para celebrar conmigo. Miré a mi alrededor y los vi sentados en una mesa grande, riendo y charlando animadamente. Me acerqué sonriendo, pero algo andaba mal. La humillación el camarero me interceptó antes de llegar a la mesa. Disculpe, señora, dijo con una sonrisa incómoda. Usted es la invitada especial. Le dije que sí, que era la madre de Carmen. Entonces me entregó la credencial plastificada que decía aforo limitado. ¿Qué significa esto?, pregunté confundida. El camarero miró hacia la mesa donde estaban mis hijos y me susurró, significa que puede sentarse, pero no puede pedir comida, señora. Solo agua. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Miré hacia la mesa y vi a Carmen riendo, tapándose la boca con la mano, mientras Ricardo grababa todo con su teléfono. Me acerqué a la mesa con esa placa humillante colgada del cuello. Carmen me miró con ojos brillantes de malicia y susurró tan alto que Ricardo la oyó. Eso significa que no hay comida, suegra. Espero que haya cenado antes. Ricardo se echó a reír y dijo, ay, señora María, es solo una broma. Siempre tan dramática. Pero no era broma. Vi en sus ojos que disfrutaban cada segundo de mi humillación. Me senté en esa silla, sintiéndome como un mendigo entre la realeza. Carmen y Ricardo continuaron su cena como si nada hubiera pasado, cortando sus filetes, mientras yo solo tenía un vaso de agua frente a mí. El aroma de la comida me torturaba, pero lo que más me dolía era ver cómo disfrutaban de mi sufrimiento. El verdadero plan, mamá, dijo Carmen, limpiándose la boca con delicadeza con la servilleta. Seguramente te estarás preguntando por qué te trajimos aquí. Su voz tenía esa frialdad que también conocía, esa forma de hablar que usaba cuando quería hacerme daño. Ricardo asintió mientras masticaba, con los ojos brillantes de cruel diversión. Verás, continuó Carmen, Ricardo y yo hemos estado hablando de tu futuro. Ya tienes 65 años. Estás solo en esa vieja casa. Francamente, nos preocupa que no puedas cuidar de ti mismo.
Se inclinó hacia adelante, fingiendo preocupación. Hemos encontrado una residencia de ancianos muy agradable. Pequeña, asequible, perfecta para alguien de tu estatus. El mundo se tambaleaba a mi alrededor. Ricardo dejó el tenedor y me miró con esa sonrisa que había aprendido a odiar. Señora María ya cumplió su propósito en la vida, crió a sus hijos. Ahora es hora de que descanse. Nosotros nos encargamos de todo. Sacó unos documentos de su maletín y los puso delante de mí. Solo necesitamos que firmes estos papelitos. Nada complicado, miré los documentos con horror. Eran documentos de transferencia de propiedad, poderes notariales, documentos que prácticamente me convertirían en un indigente. Mi casa, mis ahorros. Todo pasaría en manos de Carmen Des por tu bien, mamá, insistió mi hija. No entiendes de inversiones ni de impuestos. Ricardo es un experto en finanzas. Él sabrá qué hacer con todo. No te preocupes, añadió Ricardo con falsa amabilidad, te daremos una asignación mensual. $50 deberían bastar para tus gastos personales, jabón, pasta de dientes, esas cosas. Carmen soltó una risita. Mamá, no necesitas más que eso. En la residencia te darán comida y techo. Las amenazas sentí que la ira crecía en mi pecho como lava hirviendo. Estos dos monstruos que había criado y amado planeaban robarme todo lo que había construido con décadas de sacrificio. Y lo peor de todo, lo hacían con una crueldad tan calculada que me daban náuseas. ¿Y si no quiero firmar? Pregunté con voz temblorosa. Ricardo y Carmen intercambiaron una mirada cómplice. Mamá, dijo Carmen con voz suave pero amenazante, ¿de verdad quieres hacer esto a la fuerza? Podemos declararte mentalmente incompetente. Ricardo tiene contactos en el hospital, médicos que pueden certificar que ya no estás mentalmente sana. Piénselo, señora María, añadió Ricardo. Una mujer de su edad, viviendo sola, sin familiares que la visiten, sería muy fácil convencer a un juez de que necesita supervisión médica. Se recostó en su silla, disfrutando de cada palabra. O puede firmar ahora voluntariamente y le aseguraremos una vejez tranquila. El camarero se acercó discretamente y puso la cuenta en la mesa. Ricardo la miró y sonrió con malicia. Qué lástima, señora María. Parece que trajimos justo el dinero para la comida. Puede pagar el agua. Señaló mi vaso vacío con burla. Son $2,50. Carmen fingió buscar en su bolso. Ay, mamá, yo tampoco tengo cambio. ¿Qué vamos a hacer? Ambas me miraron, esperando mi humillación total. Querían verme rogar, suplicar que me ayudaran con esos miserables, las 2:50. El punto de inflexión, pero algo cambió en ese momento. Quizás fue la forma en que Ricardo saboreó cada palabra de su amenaza, o la forma en que Carmen sonrió al mencionar el asilo. Quizás fue el recuerdo de todas las noches que me quedé despierta cosiendo para pagarles la universidad, o todas las veces que comí frijoles para que ellos pudieran comer carne. Saqué mi teléfono, un modelo sencillo que siempre criticaban. ¿Qué haces, mamá?, preguntó Carmen con curiosidad. ¿Vas a llamar a alguien para que te preste los $2? Ricardo se echó a reír. ¿A quién va a llamar? No tiene amigos, ni familia. Solo nos tiene a nosotros. Escribí un mensaje de texto con los dedos temblorosos. No de miedo sino de una furia fría que nunca antes había sentido. Cancela todo inmediatamente. Envié el mensaje y guardé el teléfono. Carmen y Ricardo me miraron con extrañeza, pero siguieron riéndose entre ellos, planeando cómo gastarían mi dinero. La crueldad final, ¿sabes qué, mamá?, dijo Carmen, acercándose peligrosamente a mi cara. Quizás sea mejor que sepas toda la verdad. Ricardo y yo ya hemos gastado parte de tu herencia. Compramos un coche nuevo, remodelamos la casa, nos fuimos de vacaciones a Europa. Pensamos que, como de todas formas, vas a morir pronto. Se encogió de hombros como si hablara del tiempo. Ricardo asintió con orgullo. Tenemos las cuentas bien calculadas, señora María. Su vieja casita vale unos $20,000. Tiene unos $5,000 en el banco. Y con eso podemos pagar nuestras deudas y tener algo extra para invertir. Se inclinó hacia adelante. Ha sido muy útil sin saberlo. Isabella, añadió Carmen con crueldad. Le hemos dicho que la abuela está mal de la cabeza, que dice locuras. Y que es mejor que no te visite más. La pobre ya ni pregunta por ti. Esas palabras fueron como puñales directos a mi corazón. Miré mi reloj. Habían pasado 40 minutos desde que envié ese mensaje. El colapso. Ricardo seguía hablando de sus planes para mi dinero cuando su teléfono empezó a sonar. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es el banco, murmuró. ¿Por qué me llamarían un miércoles por la noche? Respondió la llamada con seguridad. Sí, soy Ricardo. Su expresión cambió gradualmente de la confianza a la confusión, luego al horror. ¿Qué quieres decir con congelado? ¿Qué significa eso? Su voz se alzó. Es imposible. Tengo autorización para usar esa cuenta. Carmen lo observaba con creciente pánico. Ricardo colgó y marcó inmediatamente otro número. Es el banco hipotecario, explicó nervioso.
Su segunda llamada fue aún peor. ¿Cancelado? Pero acabamos de refinanciar. ¿Quién tiene la autoridad para? Se le quebró la voz, el teléfono de Ricardo no paraba de sonar. Cada llamada traía peores noticias. Le habían cancelado la tarjeta de crédito, le habían congelado la cuenta corriente y le habían revocado de inmediato el préstamo que habían usado para comprar el auto. Nuevo Carmen lo observaba con ojos de pánico, mientras él intentaba desesperadamente comprender qué estaba pasando. Esto tiene que ser un error del sistema, gritó Ricardo, atrayendo las miradas de los demás comensales. Voy a demandar al banco. Pero incluso mientras hablaba, su voz sonaba menos convincente. El hombre arrogante que me había amenazado minutos antes, ahora sudaba y temblaba como un niño asustado. No se puede pagar. Carmen agarró su bolso y sacó su tarjeta de crédito. Yo pago la cena, dijo, intentando parecer tranquila. Pero cuando el camarero pasó la tarjeta, la máquina emitió ese sonido horrible que todos conocemos. Transacción denegada. Carmen palideció. Debe ser un problema técnico. Inténtalo de nuevo. El camarero, visiblemente incómodo, lo intentó 3 veces más. Nada. Carmen sacó otra tarjeta y luego otra. Todas fueron rechazadas. Ricardo probó sus cartas, pero el resultado fue el mismo. Allí estaban, en ese elegante restaurante, sin poder pagar una cuenta de $200. Mamá, dijo Carmen con la voz entrecortada, tú sabes algo de esto. Por primera vez en años, me hablaba con respeto, con miedo. La miré directamente a los ojos y sonreí, una sonrisa pequeña, pero suficiente para que ella entendiera que no era coincidencia. ¿Yo? Pregunté con fingida inocencia. Solo soy una vieja ignorante que no entiende las finanzas modernas. ¿Recuerdas? Ricardo me miró con una mezcla de furia y terror. ¿Qué hiciste, bruja? Me gritó. ¿Qué hiciste? Mi pago. El camarero se acercó nervioso. Disculpe, pero necesito que me ayude con el pago de la cuenta. Carmen y Ricardo se miraron con desesperación. No tenían efectivo, todas sus tarjetas estaban canceladas. Y yo seguía sentado allí tranquilo, con mi tarjeta de invitado limitada. Saqué mi vieja y desgastada billetera, la misma que siempre miraban con lástima. Puse exactamente $2,50 sobre la mesa. Aquí está el pago del agua, dije con serenidad. En cuanto a su factura, bueno, como bien dijo, son expertos en finanzas. Seguro que encontrarán una solución. Me levanté para irme, pero Carmen me agarró del brazo. No puedes dejarnos aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pánico. Somos tu familia. Ricardo asintió con desesperación. Señora María, por favor, podemos hablar, podemos solucionar esto. Los miré a ambos, a estas dos personas que habían planeado robarme todo y enterrarme en un asilo de ancianos. ¿Familia? Pregunté en voz baja. ¿La familia que me iba a dar $50 al mes para pasta de dientes? Me liberé de la mano de Carmen y caminé hacia la salida. Mamá, espera, gritó Carmen, corriendo tras de mí. Podemos explicarlo todo. Era solo una broma. Pero ya me había ido del restaurante. La última imagen que tenía era la del camarero hablando por teléfono, probablemente llamando al gerente para atender una cuenta impaga de $200. La verdad revelada, caminé 3 cuadras hasta llegar a una cafetería pequeña y acogedora. Me senté en una mesa de la esquina y pedí una taza de chocolate caliente. Mientras esperaba, sonó mi teléfono. Era un número que reconocí. Guillermo, mi abogado. Sí, tuve un abogado, algo que mis queridos hijos nunca supieron. Señora Marial, dijo la voz familiar de Guillermo, todo está hecho. Las cuentas conjuntas se han cerrado, las tarjetas canceladas y los préstamos garantizados con sus propiedades se han revocado de inmediato. Como usted era la garante principal, tenía el derecho legal de retirar su respaldo en cualquier momento. Sonreí mientras sorbía mi chocolate. ¿Y la casa de Carmen? Pregunté. Técnicamente era suya, señora María. Usted dio el enganche y firmó como copropietaria. Al retirar su participación, perdieron la posibilidad de mantener la hipoteca. El banco ya ha iniciado los trámites de recuperación. Guillermo fue mi abogado durante 15 años. Lo contraté cuando empecé a invertir mis primeros ahorros. Era un hombre discreto e inteligente que entendía que una mujer como yo necesitaba protección legal sin llamar la atención. Durante todos estos años, había gestionado mis inversiones, mis propiedades y mis cuentas bancarias secretas. ¿Quieres que procedamos al siguiente paso? Preguntó Guillermo. Había un plan que habíamos diseñado años atrás por si mi familia intentaba aprovecharse de mí. Nunca pensé que tendría que usarlo. Pero esa noche en el restaurante, me demostró que me había estado preparando para lo correcto. Todavía no, le dije. Primero quiero que sufran un poco, que entiendan lo que se siente estar indefenso. Guillermo rió suavemente. Es usted más lista de lo que jamás imaginaron. Señora María,
La verdadera victoria al colgar, pensé en todos esos años fingiendo ser la madre sumisa e ignorante. Aunque creían que solo sabía coser y cocinar, había construido un pequeño pero sólido imperio, 3 propiedades de alquiler en el centro de la ciudad, una cuenta de inversión que había crecido de forma constante durante 2 décadas y suficientes activos líquidos para vivir cómodamente el resto de mi vida. El juego acababa de empezar y, por primera vez en años, yo tenía todas las cartas.